¿Empleado o empresario? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces somos empleados de nuestro propio negocio. Sí, mira, yo creo que incluso sería bueno hablar un poquito de historia, hablar de dónde viene todo este tema. Si uno se devuelve a la Edad Media y antes de la Edad Media, pues la gente no andaba buscando empleo en fábricas, en factorías, ni en empresas de tecnología, ni mucho menos. La gente hacía mucho trueque y sí se educaban. Habían universidades desde el siglo XII, pero la gente se educaba y estudiaba, pero no necesariamente esta cosa comercial y esta cosa empresarial existía. Y realmente fue a partir de la época de la Revolución Industrial, cuando las grandes fábricas se crearon, cuando empezó a ser la opción número uno es ser empleado. De hecho, antes no era así. Antes la opción número uno no era ser empleado, la opción número uno era tal vez ser comerciante, hacer trueque y ese tipo de cosas. Pero cuando ya salieron las grandes fábricas y las economías se desarrollaron alrededor de empresas, entonces ya se volvió como opción número uno ser empleado. Ahora resulta que vas a la universidad, sacas unas muy buenas calificaciones y ahora consigues un empleo y tienes una vida muy buena porque tienes un buen empleo, y entre mejor y más grande la empresa y entre más haciendas y más grande tu salario, pues mejor vida tienes en teoría. Al punto que tal vez a nosotros nos tocó vivir el momento en el que la cosa ha ido cambiando y ahora la persona que se gradúa en la universidad como que ahora ve como dos opciones un poco parejas. Me vuelvo empresario o me vuelvo empleado. Voy a tomar una carrera dentro del corporativo, que está bien, o tomo una carrera dentro de la independencia y entonces tal vez no soy cabeza de ratón, sino cola de león, y entonces trabajo para una multinacional y me vuelvo el genio en ciertos proyectos, etc. Yo lo primero que quiero decir es que los dos caminos son viables y que hemos tenido que ver cómo a las familias, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a veces se les vuelve decepcionante el que un hijo que fue a la universidad y se graduó diga: hey, yo ya me gradué, ya fui 5 años a la universidad, ya saqué mi especialización o ya saqué 2 títulos y ahora lo que quiero es ser independiente. Yo voy a montar mi pequeña empresa de venta de bolsos de cuero. Eso es decepcionante, Marta Isabel. Es la peor noticia que le puedes dar a la familia. Se perdió la plata de la universidad. Ha ido cambiando, por supuesto, pero aún queda de eso, de generar decepción porque decides que no quieres ser empleado, sino que quieres asumir una vida de empresario. Ahí han ayudado, por supuesto, Steve Jobs, Bill Gates y muchos otros que fueron a la universidad, pero empezaron en pequeño. El mismo Jeff Bezos con Amazon, que empezaron en pequeño y han podido potencializar empresas gigantes. Eso ha servido mucho para que cambie esa percepción de que necesariamente tenemos que salir a ser empleados. Ahora, quiero decir que es importante en la vida de hoy que existan los dos. El que se va a desempeñar muy bien como empleado, que normalmente esos empleados que sacan empresas adelante con capital de otros o para otros, se llaman intraempresarios, terminan siendo un empresario real, total, simplemente que no son dueños de la empresa, les pagaron para sacar adelante el capital, con un capital, una empresa para otra persona. Pero también siguen siendo importantes los que mediante procesos de innovación arriesgan, viven en el filo todo el tiempo y luchan por sacar adelante empresas y estabilizarlas y mantenerlas. Entonces, digamos que la primera reflexión es histórica, un poco nos trae al hoy, pero también esa reflexión quiere decir que necesitamos ambos, Marta Isabel, necesitamos que hayan empleados y que hayan empresarios. Claro, así es, necesitamos, y te digo una cosa, me atrevo también a invitar, porque hay gente que es empleada, que se siente contento porque hay, digamos, trabajos que los empoderan, pero aún en el trabajo, pues también pueden tener esta mente de emprendedores, ¿no? Aún trabajándole a otra persona. Bueno, estamos en este espacio hablando de empleado o empresario. ¿Cuál es la mentalidad? Aquí estamos hablando de mentalidad, pero querido Matías, tú que llevas 25 años en esta consultoría de negocios, ¿por qué crees que los negocios o las empresas fracasan? Precisamente siguiendo esta parte de la mentalidad, como estas iniciativas que nosotros tenemos.
Bueno, hay diversos motivos por los cuales las empresas, los emprendimientos fracasan. Y ahí vale decir que normalmente en pequeños negocios arrancando, pues de cada 10 negocios que se abren, 3, 4 fracasan en los 2 primeros años, 5 o 6 en los primeros 5 años. Y al final, después del año 10, vas a encontrar que uno de los 10 que arrancaron supera el año 10. Normalmente se estila que negocios que superen 5 años de operación son negocios que ya pasaron la curva de aprendizaje y que van a tener una posibilidad mucho más alta de superar el siguiente quinquenio. Entonces, se respeta bastante un negocio que ya lleve 5 años de operación, se respeta mucho más uno que lleve más de 10 años de operación. Eso dentro de la cultura de negocios americana se ve así y en general en el mundo, el emprendedor que logra que su emprendimiento trascienda a la década, algo tiene que estar haciendo bien definitivamente, porque si no ya habría cerrado. Hay unos 5 motivos frecuentes por los cuales uno ve que los negocios pueden llegar a fracasar o que son detonantes que potencializan el fracaso en los negocios. Primero es el no trabajar suficientemente duro. Es de pronto esa persona que tiene un capital, los ahorros, o el papá o la mamá o la familia le juntó una plata y le dijo, vaya y monte el negocio y aquí está la plata. Entonces, como no sufrió conseguir el dinero, puede que se la tome un poco más laxa, un poco más suave en el tema del criterio de inversión y de pronto no le pone suficiente gasolina, suficiente energía. Y aquí hay que resaltar que aunque la mayoría de la gente dice que no monta negocio porque no tiene plata, realmente la gran mayoría de los negocios exitosos que hay en el mercado arrancaron sin plata, arrancaron endeudados o con plata que le debían a un tercero o con un préstamo del SBA, etcétera. Entonces, el factor número 1 por el cual fracasan los negocios de manera recurrente es que no trabajaste lo suficientemente duro. Te faltó pasión, te faltó ganas, te faltó perseverancia, te faltó estar ahí, te faltó ponerle las suficientes horas de energía. Creías que ibas a trabajar, como ibas a ser independiente, ya no trabajas 48 horas o 40 horas a la semana, ahora trabajo 20. No, cuando te independizas trabajas muchas horas y tienes que estar bien enfocado y tienes que estar concentrado y el negocio no va a ir a ningún otro lado si tú no le pones las horas de energía requeridas. Entonces, el primer factor puede ser ese, no trabajar lo suficientemente duro. El segundo es porque no conocías lo suficiente el producto o servicio, no tenías una curva de desarrollo técnico, de conocimiento técnico. Si tú no conoces la actividad, es muy duro que el mercado haga eco. El mercado se da cuenta que tú no sabes. Los clientes se dan cuenta que tú no sabes, te escuchan y bueno, ok, déjame pensarlo, pero ir a cerrar el proyecto es otra cosa. Entonces, cuando yo me voy a meter a ser empresario, tengo que garantizar que voy a estudiar, que me voy a documentar, que voy a sacar adelante los temas que se necesitan para en un corto plazo de tiempo convertirme en experto en la actividad que voy a desempeñar. Tercero, tal vez por no tener metas claras, no tener estrategias, no tener una planeación, no haberme sentado a definir, bueno, si voy a montar empresa, independientemente de tener dinero, capital de trabajo para sacarlo adelante, ¿cuál es mi cliente objetivo? ¿Cuál es mi factor clave de éxito? ¿Cuáles son los factores diferenciadores de mi producto con respecto al de la competencia? ¿Cuál es mi oferta de valor para el mercado? ¿A qué mercado geográfico o nicho me voy a concentrar? ¿Con qué margen voy a trabajar? ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuál es el número de proyectos o de productos o de hamburguesas que tengo que vender para poder cubrir los costos fijos? Es decir, tener un plan que me permita definir para dónde va mi negocio. Esa es la importancia de hacer un buen business plan, un buen plan de negocios que me pueda orientar de antes de gastarme el dinero, mis 50,000, mis 80,000 o aún sin plata, ¿cuál es el capital requerido para que mi negocio crezca en una proyección de unos 5 años? Un cuarto factor puede ser por no saber quién es el cliente ideal, Marta Isabel. Se da que sales con el proyecto, sales con el mercado, sales con el producto, pero resulta que no tenías claro ese producto específico para qué tipo de cliente es. No lo tenías definido, no tenías dibujado tu mercado objetivo. Y es como salir con una escopeta con 6 tiros a dispararle a cualquier ave y encontrarme que al último, donde gasté los tiros, no era el ave que yo necesitaba. Entonces es desperdiciar recursos en campañas de publicidad, en marketing, en personal, bajo una estrategia en la que no está totalmente definido cuál es el cliente que le conviene a mi empresa. Y tal vez un último elemento que se puede considerar es porque pretendes delegar la administración del negocio. Esto le pasa muchas veces a los empresarios que tienen dinero
y dicen, no, ¿sabes qué? O a la persona que tiene dinero y dice, yo monto la empresa, monto el servicio, nombro un gerente, contrato 3 vendedores y que ellos me respondan. Pues eso suena bien y eso aparentemente, pues si con dinero se compraría todo, pero hay algo que se necesita: compromiso, procesos y procedimientos, el saber hacer, estrategia, y esas cosas no se improvisan. Normalmente las franquicias tienen una tasa de éxito porque siempre hay un dueño ahí detrás, sufriendo el detalle, cuidando el centavo, cuidando la calidad del servicio, cuidando la atención a cada cliente. Yo diría que ahí hay 5 factores concretos que pueden ser determinantes del por qué los negocios llegan a fracasar. Qué interesante, y de las que de verdad me llama más la atención es muchas veces, ¿verdad? Salimos sin saber qué mensaje ni qué cliente. Y ha sido una mala concepción también, Matías, cuando le dicen a uno todo lo que camina es su cliente. Claro, y déjame decirte que, por ejemplo, ese es de uno de los pecados de los modelos de multinivel. Todo el que camina es un cliente potencial. Entonces terminas atacando a todos tus amigos, a tu familia, y entonces se pierde un poco el tema de que por encima de eso está identificar si mi producto es para la persona. Yo creo que una forma muy avanzada de ver esa expresión que acabas de dar es poder decir, bajo las técnicas más sólidas de networking en los Estados Unidos como estrategia de difusión de negocios, cuando tú conoces a alguien, ese alguien no necesariamente es tu cliente potencial. Entonces, uno no lo sabe. Como no lo sé, más bien que tratar de venderle, y supongamos que yo vendo seguros, venderle el seguro de vida y cómprame, que tú necesitas un seguro de vida. Tal vez lo más lógico o más estratégico es dejarle saber a esa persona y a miles de personas que tu empresa existe, que tú estás ahí, que eres experto o experta en la actividad que lideras, que tu compañía está ahí para cuando esta persona que tienes enfrente o cualquiera de su entorno requiera evaluar el tomar un seguro de vida, que te llame. Es decir, que no estás buscando hacer un cierre, estás evangelizando, estás dejándole saber a tu entorno inmediato y a un número grande, a una masa crítica grande de personas, estás dejándole saber que tu compañía existe. Eso es networking avanzado y es una manera muy inteligente de promover tus productos o servicios. Es así, o sea que hoy en día el negocio, más que estar uno detrás de las personas, es mostrarse para que sean las personas de una u otra manera, con tu visibilidad, las que inclusive lleguen a ti. Y ahí llega un tema súper apasionante, que sé que también es un gran reto. Yo misma te cuento, cuando empecé esta parte del emprendimiento, que me daba durísimo, porque claro, uno se muestra, pero llega un momento en que tiene la palabra vender. Y ahí es donde nos olvidamos, creemos que mi negocio no es de vender, o yo porque no, si es de vender, yo no puedo, le tenemos un terror. Y definitivamente esas habilidades comerciales, tú también nos las dices, como ese versus ese rol de vendedor, si nos puedes explicar por qué es tan importante. Mira, ese tema a mí me apasiona, me encanta porque soy colombiano y voy a hablar como colombiano y todo lo que trabajamos en docencia y en consultoría, más de 15 años en nuestro lindo país. Luego llegar a Estados Unidos y ver la cultura de acá, la cultura empresarial, cómo se promueven los small business. Yo creo que en general nosotros tenemos en nuestros orígenes una tara con respecto a las ventas. Creemos que las ventas son una actividad de quinta o de segunda, que ser vendedor es decepcionante, que el que se dedicó a las ventas se dedicó a eso porque es que no encontró nada más que hacer. Pero cuando uno llega a la cultura de negocios de Estados Unidos, cuando uno llega a un país como este, uno encuentra cómo se respeta a alguien que tenga habilidades comerciales, a alguien que sepa vender. Y no solo se respeta, empiezas a encontrar cómo es indispensable desarrollar habilidades técnicas y estrategias comerciales para poder que tu emprendimiento y tu negocio salga adelante. Es más, yo le digo a todos los que nos están escuchando, estén en Argentina, en Chile, en Colombia, en Sudamérica, en España, en Italia, que si ustedes quieren hacer negocios en Estados Unidos,
el factor o uno de los factores más determinantes del éxito de sus empresas en este país es aprender a vender, es aprender a desarrollar habilidades. Y yo diría que todos las tenemos, Marta Isabel, todos tenemos habilidades comerciales, simplemente que cuando nos dicen que esas habilidades hay que usarlas para ofrecer un producto o un servicio, como que nos da duro y decimos, no, yo soy ingeniero, no, yo soy artista, no, yo soy otra cosa, pero no vendedor, no, yo produzco, pero no vendo. Miren, todos somos buenos vendedores. Cuando estamos conquistando a una novia, somos excelentes vendedores. Cuando estamos conquistando al papá para que nos dé la plata para ir a la calle, somos vendedores. Cuando tenemos que decirle a la mamá una noticia mala, estamos buscando el mejor momento y el mejor mecanismo para vender esa idea. Todos tenemos en nuestro ADN grandes habilidades comerciales. La pregunta es dónde las vamos a usar. Entonces, las usamos todo el tiempo al conquistar una pareja. Ahora usémoslas para conquistar a un cliente. Y para no convencerlo de cosas que no son, para mostrarle los atributos, los beneficios, el factor diferenciado del producto o del servicio que estás llevando al mercado, para mostrar con objetividad, con sutileza y con respeto que el producto que le estás ofreciendo le conviene y le va a ayudar de verdad a solucionar algún aspecto de su vida. Ese es el factor clave. Y en Estados Unidos, el que tiene esas habilidades normalmente logra llevar y trascender sus negocios al siguiente nivel, Marta Isabel. Oye, qué interesante, y porque acabas de mencionar algo indispensable, tú que también estás en el proceso de ayudar a esos negocios de afuera que lleguen aquí a Estados Unidos. Decías que miran que la persona sepa vender, o sea, ¿es dentro de los requisitos o cómo? No, en realidad, cuando estás aplicando una visa de inversión o estás pidiendo la posibilidad de vivir con tu familia en este país, no lo miran, el cónsul no te va a evaluar eso. Okay. Pero cuando tú caes al mundo real y vamos a suponer que ya te aprobaron tu visa, ya tienes el negocio caminando, pues ahora tú no puedes suponer, Marta Isabel, que porque tengo $100,000 en la cuenta, contrato a un vendedor y él vende por mí. Yo sí lo puedo contratar. Que él venda o no venda es otra cosa. Pero ¿cómo voy a enseñarle a vender a alguien si yo no sé vender? O sea que definitivamente quien vaya a empezar con un pequeño negocio acá y venga con $100,000, $200,000, $500,000 y vaya a decir, con esto voy a poner el capital para que mi negocio salga adelante y me aprueben mi visa de inversión y mi familia pueda vivir acá y tiene su seguro social y tienen su visa y viven 5 años acá. El punto es que también hay que pensar en la funcionalidad del proyecto. Supongan que desde el punto de vista migratorio todo fluyó y le aprobaron su visa, está ok, pero después de que le aprobaron cayó al mundo real y ahora tiene que implementar su negocio y ahora tiene que contratar unas personas debajo de usted y ahora tiene que entrenarlos porque la persona puede tener el mejor perfil, pero si usted le está trayendo a la empresa es porque le va a explicar cómo es que es y van a aprender juntos. Es ahí donde a veces cuando asesoramos a ingenieros, a ingenieros de sistemas, a ingenieros civil, a personas que no necesariamente por la vocación que tomaron en su carrera, a un médico, a un odontólogo, no les enseñan eso, a un abogado no le enseñan eso, no le enseñan ventas. Pero cuando vienen a estos países y empiezan sus negocios, pues ahora dicen, ok, ¿y ahora cómo lo saco adelante? Ahora es cuando se hace indispensable desarrollar esas habilidades para poder ejecutar y llevar a cabo el negocio en la realidad.